Bueno, por aquí. Espera, se está viendo muy bien esto. No me enfoque. Bien, ¿quién anda por ahí? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Buenos días. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Cómo están? Un saludito para todos ustedes. Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Nuevamente conectándome a una transmisión en vivo. Y les comento que ayer no pude hacer directo, pues precisamente porque tuve que hacer diligencia, salir. Gracias Liliana Peralta, como siempre usted tan amable conmigo, tan atenta. Liliana Peralta, ¿cómo vas? Jess López, ¿cómo está? O Jessy López, bienvenida o bienvenido. Más bien es como el nombre de un chico, Jessy, ¿cierto? Entonces aquí estamos tejiendo. Yo en las primeras partes de estos directos les mencionaba que hay que seguir, hay que tejer recto, hasta terminar o alcanzar la altura deseada. Entonces, de todas formas, yo les muestro cómo es que voy tejiendo. Yo no he avanzado mucho realmente. Y todo se teje en punto alto, les recuerdo, ¿sí? Milsen Forero, ¿cómo está? Muchísimas gracias por asistir a este directo y como siempre, por el apoyo. Súper agradecido con todos ustedes por la acogida que he tenido en la plataforma. Entonces aquí estamos tejiendo en punto alto, recuerden. Y les recuerdo, el punto alto vareta simplemente se hace envolviendo el hilo de esta manera antes de ingresarlo en el punto. Y estamos tomando la pestañita trasera de cada punto, ¿sí? Entonces ingreso al puntito de esta manera y cierro en dos, o sea, cierro uno y vuelvo y cierro en dos. Nuevamente, enlazo, me voy a la pestañita que está atrás de cada punto, miren, a la pestañita, cierro en uno y cierro en dos. ¿Cierto? Nuevamente, enlazo, tomo el punto, pero la pestañita trasera les recuerdo. Meris Causil, ¿cómo está? Janet Cabezas, bienvenida, ¿cómo está? Felicitaciones. Ah, listo, me están preguntando por el diámetro de... ¿El diámetro de? Verónica Villarraga, ¿cómo está? Nelis Tejeda. Buenos días, Andrés, te saludo desde Argentina. Yo estoy transmitiendo desde Pereira, Colombia, muchas gracias. Me están preguntando por el diámetro de la cola de rata. Yo realmente no utilizo cola de rata para mis tejidos o el alma. Yo diría que es una cola de rata de diámetro aproximadamente, no sé si 3.5 o 4. O sea, está entre ese rango de número, entre 3.5 a 4 milímetros de espesor. Eso es con el fin de darle un, digámoslo así, un poquito de resistencia al tejido. Yo realmente solo estoy utilizando no más hilos, miren, 3 colores de alma son crudo, piel y marrón. Y con el que voy tejiendo, miren, el terracota. Y estamos trabajando todo el tiempo desde el comienzo. Recuerden que en mi canal de YouTube está la explicación desde el comienzo en la pestaña de en vivo. Yo en el primer directo les enseñé a hacer el anillo mágico con punto alto, ¿cierto? Porque todo se trabaja en punto alto, miren. Y podemos formar, por supuesto, figuras. Muchísimas gracias, Janet Cabezas. Súper interesante ese apellido. Janet Cabezas. Entonces por aquí seguimos tejiendo, trabajando en el bolso.
tote bag Guayú. La R mejor. ¿Qué? Quisiera aprender a hacerla. No entiendo, bueno. La R, dice ella. Seguimos trabajando en nuestro tejido. Y ya voy llegando al final de esta vuelta. Ustedes recuerden, van a tejer recto, ya no hacemos aumentos porque precisamente el tejido debe quedar así encocadito. Y ustedes van a trabajar la altura deseada. Vamos a ver a mí de cuánto me queda después de terminar todo el bolso. Yo realmente no sé de cuánto me va a quedar. Según mis medidas, pues se las voy a indicar. Aquí, ayer no pude transmitir, me disculpo con ustedes. Tuve que salir de urgencia a la clínica a acompañar a mi mamá. Entonces no tuve tiempo, mejor dicho, de grabar. Salí súper temprano de la casa y ustedes saben que normalmente yo grabo es en la mañana. Entonces por esa razón no pude hacer directo. Ya en la tarde llegué súper cansado. Me puse a hacer directo, pero fue en Facebook porque precisamente tenía que... Bueno, de hecho estoy con un proyecto de ir mostrando el avance de lo que haga. Claro que sí, por eso les digo, se pueden hacer figuras. Yo aquí he realizado un diseño en líneas, pero también ustedes pueden hacer cuadros, paisajes, dibujos animados. Miren que se pueden hacer figuritas y se maneja exactamente igual a la técnica básica. Miren, estamos utilizando el punto alto, punto vareta, pilar, punto palote, palito también le dicen a esto. Entonces es el mismo punto, solamente que se trabaja con lazada. Les voy a mostrar cómo se trabaja este punto para los que no saben. Esto es más que todo para los que no saben. Miren, vamos a enlazar el crochet, pero por debajo, recuerdan, así. Me voy al punto de base, a la pestañita trasera. Introduzco el crochet. Cierro el punto en dos. Uno, en dos tiempos. Uno y dos. Nuevamente, lazada, me paso al siguiente punto, cierro en 1 y cierro en 2. Angélica Gutiérrez Castrillón, ¿cómo va? Bienvenida. Ah, Angélica, ya. Liliana Peralta. Listo. Nuevamente enlazo, me voy al punto de base. Tengo 3 hebras en el crochet. Ahí se ve claramente uno, la que está en el medio y esta. Voy a cerrar primero uno, esto. Vuelvo y enlazo y cierro lo que queda. Y así formamos los puntos altos, miren. Son como unos palitos, si se puede decir así. Y obviamente vamos llevando dentro del tejido el mismo hilo, crochet. Pues yo lo trabajo con crochet, ¿cierto? Y miren que no se nota. Eso sí, ustedes van a notar algo y es que el tejido va a quedar súper ligero. No es como el punto normal, el punto bajo, que el punto queda más tupidito. Bueno, este también queda tupidito, pero no queda tan resistente como el punto que siempre hemos utilizado para los bolsos normales. Enlazo, punto de base, tengo 3 cadenitas, cierro 1 y cierro en 2. Enlazo, cierro en 1 y cierro en 2. Enlazo, cierro en 1 y cierro en 2. Enlazo, me ubico, me posiciono en la cadenita, pero en la pestaña trasera. Constanza Rincón. Ah, listo, ya le he contestado la pregunta, es punto alto. 1 y 2. Curso virtual, porque pues en el canal yo ya tengo un video, pero sí, tengo que seguir subiendo más videos. Vamos a ver cuando tenga tiempo para poder mostrarles miren cómo va quedando el bolso, ya voy más avanzadito.
Miren cómo se ve de hermoso. Pueden trabajar también con el hilo macramé. Sé que de pronto no, digámoslo así, no lo he hecho yo con macramé, pero sí he visto que lo hacen otras personas con el macramé. Entonces lo pueden trabajar también en una sola hebra, obviamente. Trabajamos estos bolsos. Lazo, me voy al punto de base, cierro en uno y cierro en dos. Enlazo, punto de base, cierro en uno, cierro en dos. Punto de base. Novia, ¿cómo está? Bienvenida, novia Anaya. Saludito para novia Anaya que también se acaba de unir al directo. Entonces todo el tiempo es lo mismo, punto alto, pero les voy a enseñar nuevamente el cambio de color. Voy a hacerlo entonces más rapidito aquí. Y voy a hacer el cambio de color para mostrarles cómo se realiza o recordar más bien cómo se hace el cambio de color. Entonces vamos a hacer cambio de color precisamente llegando aquí, miren. Y por cierto, vamos a empezar otra vuelta. Hola Graci, ¿cómo está Graci? Bienvenida. Joder tía, cojones. Qué chulada eres. Así no dicen así no dicen en España. Ellos dicen como que, bueno, dicen unas cosas hablan muy bueno realmente. Cojones, tía. Mira, como que qué majo soy yo, como así, respete, haga el favor, respete. Los que me conocen saben que yo bromeo, pero bueno, sé que con todas las personas no se puede bromear, lo siento. Sigo entonces con mi tejido, que es lo que me interesa realmente. Vamos a seguir y les voy a enseñar el cambio de color nuevamente. Voy a avanzar un poquito más rápido aquí para seguir el tejido. Elsie Flores, ¿cómo está? Bienvenida. Nubia Anaya, Constanza Rincón, Liliana Peralta, Luz Mari Otálvaro Cardona, Angélica Gutiérrez C. ¿Sí ven? Todo es en punto alto, miren. Bueno, aquí se me salió. Y vamos a empezar una nueva vuelta, si se fijan, miren, una nueva vuelta. Y entonces llegando al cambio de color tenemos que parar, un puntito antes del cambio de color tenemos que parar para cerrar el punto con otro color. Miren, miren, aquí. Ay, bueno, un poquito el ruido de fondo, no pasa nada. Miren, enlazo. Cambio de color, miren, vamos a enlazar de esta manera. Ingresamos en el punto normalmente, pero cerramos solamente en uno, miren. ¿Cierto? ¿Qué hago yo? Entonces cierro el punto, mírenlo, dejándolo así con el nuevo color, en mi caso marrón. Voy a cerrar con el marrón. Y cierro, miren. Y formo los puntos. Uno. Y el segundo también lo voy a dejar sin terminar. Miren.
Entonces, una vez que nosotros estemos así, vamos a coger el hilo terracota y simplemente cerramos el punto, ¿sí? Cerramos el punto, miren. Y ahora trabajamos 6 puntadas en terracota, enlazando siempre, envolviendo el crochet para formar el punto alto antes de ingresarlo en el punto como tal. Miren, 2, 3, enlazo, 4, 5 y 6. El último punto, les recuerdo, no hay que cerrarlo, o sea, cerramos con el nuevo color marrón, miren. ¿Cierto? Cierro con el marrón. Y ahora sí formo los 2 puntos altos en este color, envolviendo las almas, los hilos, para ir llevándolos dentro del tejido, miren, ¿cierto? Hay que envolverlos. Una pregunta, ¿cuántas vueltas se le puede hacer a la base para una mochila guayú? Si es una mochila guayú, yo hago normalmente de base. Yo no me fijo tanto en las vueltas, sino en centímetros. Para una mochila guayú, pero no en el punto, no en este punto, sino en el punto normal, van a ser 20, 21 centímetros para una mochila grande. Y de altura aproximadamente unos 23 o 24 centímetros para una mochila normal. Entonces aquí cierro el punto, miren. Y ahora el siguiente también, pero hacemos el punto. Miren, tengo 3 hebras. Cierro solamente uno. Me queda así. 2 cadenitas en el crochet. 1 y 2. Ahora voy a tomar el color terracota. Miren, lo tomo. Y cierro el marrón. Bueno, me parece que este comentario es un poco irrespetuoso. Sí pido mucho respeto de parte de las personas, de esta señora que me insultó. Siento que es como un insulto. Entonces no sé si pueda eliminar este comentario. Me parece de muy mal gusto que hagan esos comentarios. Bueno, creo que no lo puedo eliminar por ahora. Después lo elimino. Entonces, ¿cómo están ustedes? Elsie Flores ya sabe pues que las medidas para una mochila, claro que cada artesano maneja una medida diferente. Maneja una medida diferente. Para lo que para mí es grande, para otras personas, los bolsos extra grandes en tejido guayú. Entonces deben ser los bolsos doble asa, ¿cierto? Si no me equivoco, Constanza. Sí, así es. Esos bolsos se hacen súper grandes, de 25 hasta de 26 centímetros de diámetro o de base. Si me piden un bolso de ese tamaño, pues yo obviamente lo voy a hacer, pero por ejemplo acá les estoy enseñando una versión no tan grande, porque realmente es una clase. Ustedes obviamente con lo que les estoy explicando acá, ustedes lo van a adaptar a un bolso más grande. Lo mismo la base. Yo la base no la hice tan grande, miren que es más pequeña que mi cuarta. Y eso que ustedes saben que yo soy muy delgado, entonces se dan cuenta que el bolso no es tan grande. Les estoy enseñando, es la técnica, muy importante. Ustedes con la técnica ya pueden trabajar el tamaño de bolso que ustedes deseen, ¿cierto? Yo vendo mochilas de todos los tamaños. Excelente, qué bueno. Muy bien. Pruebe también haciendo estos bolsos. Hace tote bag, doble asa. Eso sí, esos deben ser más grandecitos porque son doble asa. Yo acá, como les dije, les repito, no es un bolso tan grande. Simplemente les estoy enseñando la técnica del punto alto. Miren que es totalmente diferente. Ya ustedes lo implementan o lo adaptan a la medida que ustedes quieren, ¿cierto? Con otras figuras, no necesariamente tienen que ser estas figuritas. Hice uno grande, no sé cómo enviarte la foto. Puede hacerlo, puede enviarme la foto al 312-649 4849. Permítanme, yo miro si puedo escribir desde aquí. Así es, 312. Ese es mi WhatsApp personal, 312-649-4849. Ahí está. Por si desean de pronto enviar una foto o mostrar.
Si de pronto alguien ha hecho estos bolsos antes, también me pueden mandar las fotos. Miren que yo voy a cerrar el punto terracota con marrón, precisamente para hacer cambio de color. Se fijan, hay dos cadenitas y simplemente voy a cerrar el punto con el marrón. Enlazo, me voy al punto marrón, procurando de que las líneas les queden rectas, miren, no se le tuerza, miren cómo me están quedando a mí, recticas, ¿cierto? Que queden así, que no se inclinen ni a la derecha ni a la izquierda. Y el cambio de color queda muy limpio, miren, es que esto es lo que me gusta, que el cambio queda súper limpio, miren, no se ven los hilos y la textura se siente muy liviana, muy ligera, pero realmente me gusta cómo va quedando. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me gusta mucho el tema de este bolso. Hola desde Chile, gracias por compartir conocimientos. Soy admiradora de tu canal. Comenzaré mi nuevo bolso, ojalá extra grande. Un abrazo. Ah, ya me estoy dando cuenta que está gustando mucho el bolso. O sea, esta es la técnica del bolso extra grande. Sí, tienen razón. Tejido súper liviano para carteras. Dice Norca Calderas, bienvenida. Dice, hola Andrés, espero todo vaya bien con su mamita. Lo que le dijo la señora Graciela no es grosería. Es como decir que es alguien agradable o chévere. Así lo veo yo. Cuando vas a hacer una mochila con hilo guajiro. También pienso hacerla, pero más adelante. Muy buena la recomendación de Janet Cabezas. Y muchísimas gracias a Norca Calderas. Yo lo tomé como una grosería, pero bueno, creo que lo exageré también. ¿Cierto? Entonces me disculpo con ustedes, pero para mí Majadera es como una persona grosera, como una persona burlesca, y yo realmente no soy así, porque yo realmente soy una persona así, me caracterizo por ser una persona, digámoslo así, feliz, pero no es que me esté burlando de alguien, ni más faltaba, simplemente que como ella dijo que era española, yo dije algo y de pronto a la señora le molestó. Entonces seguimos acá con los puntos altos. Miren qué bonito. Si quieren hacer punto alto doble, les voy a enseñar también cómo lo pueden hacer. Enlazan dos veces el crochet. Bueno, como siempre, la interrupción de fondo, no pasa nada. Les repito, para hacer punto alto doble, estos bolsos también se pueden trabajar con esta puntada. Enlazan dos veces. Miren, me voy al punto de base, tomando la pestañita trasera. Y voy a ir cerrando día uno, miren. Uno, luego en dos, mejor dicho, son tres tiempos y tres. Y si se fijan, miren el punto como queda extra grande o extra largo. Si este es punto alto sencillo, este es punto alto doble. Ahora vamos a ver el punto alto triple. Enlazamos tres veces el crochet. Nos vamos a la base. Y vamos a ir cerrando cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, este ya queda demasiado alto, miren la diferencia. Igual se puede servir también o lo podemos utilizar para los bolsos también así livianos, pero sí, es que la diferencia es que este punto precisamente queda grande. Hay que reducir entonces el diseño. Tendríamos que entrar a reducir el diseño. Por ejemplo, si nos vamos a guiar de un diseño ya establecido y de pronto o queda la figura cortada, porque realmente el diseño, este tejido es muy alto, la puntada es muy alto. Sí, porque lo que para unos es de pronto, aquí Majadero es una persona burlesca, una persona irrespetuosa. Puede que para ella no haya sido así. Entonces manejamos diferente contexto o diferente significado para una palabra. Bueno, en toda parte, pero pues aquí Majadero es una persona así, burlesca, irrespetuosa. Ella no dijo majadero, sino que ella dijo, ¿qué majo eres tú? Ok. No dijo majadero, sino majo. No vaya a ser que yo haya puesto una palabra que no, que la señora no dijo. Ella dijo majo. Listo. Ay, aquí qué pasó, Dios, 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 Dios. Se me cruzó, se me cruzó. Se me cruzó este hilo acá, horrible. ¿Qué me toca hacer? Pasar el bolso completo.
por este punto. Ah, no, el hilo, es el hilo. No tengo que pasar sino el hilo. Se había formado un nudo aquí muy fuerte. Creo que ahí ya. Perfecto, ahí ya. Entonces seguimos haciendo nuestro tejido de punto alto sencillo. Enlazo, me voy al punto de base, cierro en uno y en vez de terminarlo completamente con este color, vengo con el terracota. Se fijan, miren, cierro el punto con terracota y sigo haciendo mis puntos altos o mis palitos en cada punto disponible. Uno, en mi caso son 6 de separación, 6 de terracota, 2 de marrón, 6 terracota, 2 marrón. De hecho, este mismo diseño lo pueden hacer alrededor, que queden meras líneas. Queda muy bonito también, a mí me parece muy bonito. Constanza Rincón, bueno, entonces ahí me disculpo. No vuelve a pasar como que uno se toma tan a pecho las palabras. Entonces aquí, miren. Y de hecho yo no soy así, yo realmente soy una persona más bien relajada, no le echo mucha mente a las cosas. Buenos días, gracias por compartir tus conocimientos, mi querida Imelda, ¿cómo está? Me gusta ese nombre, Imelda Mendieta. Saluditos para usted, querida, ¿cómo vas? 3, 4, 5. Dice, Andrés, un día podría un sombrerito, hacer un sombrerito de pescador, un sombrerito de pescador, ¿cómo son esos sombreritos? Por favor, descríbamelo ahí. Yo hice fue un gorrito, pero no de pescador, sino más bien un gorrito. Miren, este fue el que yo hice, creo que ya lo había mostrado antes. Este fue mi último trabajo. Y hice miren, un gorrito con un elástico en negro, pero ustedes me dirán, ese negro no pega con el rojo, pero realmente fue un error mío que yo pues pensé que con negro el elástico quedaba bonito, pero ya me lo han criticado mucho precisamente por esto. Laura María Saavedra, Zipa Gauta, ¿cómo está? Este fue mi último trabajo, entonces no sé ustedes qué opinen de esta boina. Y esto es un botón. Este botón se hace sobre un anillo mágico rellenando. Es una técnica muy básica. De hecho, los cordones o las puntas de los cordones las podemos adornar con esto. Yo realmente voy a mostrar un video más adelante después, cuando tenga tiempo y termine este trabajo, porque realmente no puedo empezar un trabajo sin terminar otro. Y me han estado pidiendo también bolsos extra grandes. Bueno, el día de hoy me lo pidieron. Entonces voy a ver si de pronto más adelante si lo grabo. Y también he hecho unas encuestas en las cuales me han pedido bolsos en color marrón. O sea, bolsos o colores neón también. Tonos azules, también ha gustado mucho. Imelda Mendieta Arenas, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica, Reina? Yo ya la había saludado, pero quiero saber desde dónde se comunica. ¿Está en Colombia? ¿Está fuera de Colombia? A mí me gusta espectacular. Es que el color es bonito, ¿sí? Es un color muy, digámoslo así, son tonos tierra. Listo, cerramos el punto con el terracota. Ya terminamos el primer diseño. O sea, tengo que seguir tejiendo hasta llegar a la otra figurita, que es estas 4 líneas. Pero por ahora sigo tejiendo con mi color de base. Todo en punto alto, miren. 1. Permítanme un momento, por favor. Yo llamo a mi mamá que quiero saber cómo está porque ha estado un poquito enferma de la gripa. No sé ustedes qué me recomiendan para esa gripa. La voy a llamar porque realmente quiero saber. Quiero saber cómo está. Hola María Hurtado, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Buenos días, Andrés, te saludo desde Soacha. Eso es Soacha, Cundinamarca. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas del canal? Miren, aquí estoy llamando a mi mamá precisamente porque es urgente. Sé que no es la clase, pero bueno, necesito hacerlo. Me disculpo ahí con ustedes un momento. Hola mamita, ¿cómo siguió?
gripa muerta, papi. Se tomó la pastica ahora. Ah, claro, papi, anoche, ¿no? No salió a llevar el número. Yo pensé que estaba llevando ese número. Ah, lo puede llevar cuando se sienta mejor, ¿cierto? Claro. Claro, papi, yo voy a ir por allá. Claro, no, claro, mami, claro. Pues como usted es tan responsable, yo dije, no, mamá, él seguramente se fue. Ah, sacó, qué bueno, mami. Y te pregunto, Yo estoy en una clase en directo, ma. Bueno, bueno, ahora, bueno. pues, Nombre de Dios, ma, la amo mucho. yo también. Bueno, te quiero, chao, amor bello. Ay, qué linda, mi amor. Buen provecho, ma. Gracias, Sí, mami, descanse, descanse todo el día, relájese y bueno, mami, cuando se sienta bien. ¿Sí o qué? sí, papi. Bueno, mami, yo también desayuné muy bien, gracias a Dios. Bueno, mami, un besito, la dejo. Chao, papi, Chao, Dios para te que, bendiga. para que desayune bien, chao, mami. Bueno, seguimos en la clase. Ahí me disculpo con ustedes, pero tenía que llamarla. Vamos a seguir avanzando. Me dicen por acá, Andrés, ¿cuántos puntos hay de donde termina la decoración hasta el otro extremo donde inicia los otros puntos? Ah, listo. Ya les voy a informar, ya quieren saber, ya sé que me preguntan. Felipe Alejandro dice, Imelda Mendieta, mucha vitamina C y aguapanela con jengibre. Felipa Alejandro, buenos días, los saludo desde Estado de México. Gracias por estar acá, mi querida Felipa. ¿Cómo está? Elsie Flores dice, Andrés, ¿cuántos puntos hay de donde termina la decoración hasta el otro extremo donde inicia los otros puntos? En marrón, para más o menos tener una idea. Listo, les voy a contar. De hecho, yo soy así con todo mundo. No sé si ustedes de pronto se han dado cuenta. Cuando a mí me agrada a alguien, yo soy muy así con la persona. De hecho, con muchos soy así, con muchas personas porque los quiero mucho. Entonces, miren, les voy a contar. Me están preguntando que cuántos puntos hay desde donde termina este punto, o sea, desde donde termina la línea hasta el otro lado, o sea, cuántos puntos hay de aquí a aquí, hasta acá, perdón. Para más o menos tener una misma idea de cómo lo pueden, o sea, si ellos lo quieren hacer igualito a como lo estoy haciendo yo, voy a contar los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. A ver, perdón. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75. Hay 75 puntos de aquí, miren, desde aquí, desde el primer punto terracota hasta el último, 75. Lo mismo al otro lado, hay 75 puntos. Yo ya lo había hecho antes, miren, quedaron centradas las figuras. Entonces, bueno, ahí está. Sí, yo le compré paz noche, paz día, le compré unas pastas y bueno, yo estuve, mejor dicho, con ella ayer. Precisamente por eso no pude grabar el día de ayer porque estuve con ella acompañándola a hacer diligencias y todo en la clínica. Entonces ahí me disculpo con ustedes, pero a veces se me presentan y obviamente la salud es primordial. Sobre la salud no hay nada realmente. La salud está por encima del trabajo, está por encima de las obligaciones, está por encima de cualquier cosa. Entonces ustedes lo mismo, si ustedes se sienten mal y bueno, realmente hay que priorizar la salud, sí, eso es lógico, hay que priorizarla. Por eso no hice directo ayer. Ustedes me estaban esperando, pero no les avisé tampoco. Ah, sí, a los que estaban en Facebook sí les avisé, pero bueno, de todas formas,
creo que no peco por un día que no deje de hacer clase, ¿cierto? Porque se han dado cuenta que en mayo sí que hice muchos videos. En mayo fue, digámoslo así, un mes muy productivo porque hice muchos directos, muchas grabaciones. Entonces sí les pido mucha comprensión a ustedes. Si se le presenta, si a uno se le presenta una calamidad o algo, pues uno obviamente no puede grabar. Elsie Flores, así es. Norca Calderas, que su mamita tome mucha limonada caliente. Gracias, Norca Calderas, ya. Ahorita estaba desayunando, la acabo de llamar si se dieron cuenta, y estaba desayunando un caldito de pollo. Pero sí la veo mejor realmente. A como estaba ayer, la veo mucho mejor. Es que ese virus está cayendo mucho. Está dando mucho ese virus. Digámoslo así, en toda Latinoamérica. No sé si está en lo correcto o a nivel mundial. Bueno, no sé realmente. Pero sí, ha estado cayendo mucho ese virus ahora último. Pero obviamente no es COVID, no creo que sea COVID, ni más faltaba. Puede ser otro virus respiratorio. A lo mejor recibió aire, qué sé yo. Miren cómo va quedando el bolso. Lo que les digo, la textura es súper liviana. Miren, él tiende a ser como muy liviano, muy... ¿Cierto? Miren, el mismo tejido habla por sí solo. Miren, ustedes lo mueven y él se siente que es bastante, vean, como que se tuerce, súper ligero. La idea es hacerlo así porque el bolso, la técnica es para esto. Entonces, déjenme por favor un like, compartan, comenten si les gustan mis videos, mi contenido. Y si han estado aprendiendo, pues con más razón me pueden dejar un like. Y se los agradezco, perfecto, nada mejor que una sopita de pollo. Así es, Norca Calderas. Digámoslo así, es como un revitalizante, yo lo digo así, porque ustedes enfermos, si se toman una sopita de esas, eso los sube, mejor dicho, eso es un levantamuertos. Miren, yo aquí jale un poquito, miren el punto cómo debe quedar, es un punto alto, recuerden, todo el tiempo, punto alto, miren, líneas súper rectas, miren, ni torcidas, nada, miren, ahí está. La idea es hacerlo. Y también lo pueden hacer en otros colores. Ay, ustedes no se imaginan esto como quedará en tonos neones. Uf, fucsia, verde fosforescente, naranja fosforescente. No es que sean más rentables, sino que es más bien un tema de que son mucho más rápidos y más fáciles de grabar, porque los videos de por sí hay que hacer edición, hay que cortar los videos, realmente es un trabajo más extenuante. Entonces está la moda últimamente hacer directos, pues lo hablo desde mi canal, desde el punto de vista de mi canal. Ya otras personas sí hacen sus videos. De todas formas también tienen anuncios. Obviamente los videos, yo pienso que los videos son los que más ingresos generan en un canal, pero obviamente son mucho más complicados y trabajosos. Porque yo en un video tendría que hacer completamente la mochila, ¿sí? En un video tendría que hacer completamente, o por lo menos avanzar un buen tramo. Pero no sé si a ustedes les moleste que yo haga esto o prefieren videos, porque si ustedes me dicen, no, a mí no me gustan los directos, pues bueno, yo empiezo a hacer videos. Pero es un tema de que me ahorra mucho tiempo, ¿sí? Ahorra demasiado tiempo el tema de los directos. Y aparte, pues a mí me gustan mucho los directos porque puedo interactuar con ustedes. Me gusta también no solamente por lo fáciles que son, sino por la forma en que uno puede interactuar con los suscriptores o seguidores del canal. Dice Amada, saludos a todos, acá los acompaño para aprender. Listo, Amada, ¿cómo está? Miren qué bonito queda esto. Ya voy a llegar a la otra figurita. Miren, ¿cierto? Yo aquí he jalado, les cuento, yo he jalado demasiado el punto. Voy a ver si lo mejoro. Ok, porque realmente me di cuenta que jalé demasiado. Listo. Solamente voy a jalar, les cuento, los dos colores con los que no he trabajado, o sea, el curuba y el cruda. La cámara se me está moviendo demasiado, es el viento. Es bastante viento. El viento que pasa. Creo que este bolso ha gustado mucho.
Claro, lleva muchísimo tiempo porque hay que hacer, por ejemplo, si estoy haciendo una base, tendría que hacer bastante. Se toma mucho tiempo trabajar una base guayú. Por ejemplo, si están haciendo un amigurumi o toca por partes, ¿sí? Toca por partes los videos, porque si es un solo video, obviamente la gente no va a alcanzar a, digámoslo así, es muy complejo el tema de la enseñanza. Ustedes dirán, estoy sacando muchas excusas, estoy sacando muchos pretextos, pero es la realidad. Cuando usted va a grabar un video se toma mucho más tiempo, son muchas más horas usted sentado grabando, entonces se complica mucho más el tema de los videos. Listo, mi querida Elsie Flores, ahí estamos para ayudarnos, ahí está, yo leí todo el mensaje, dice, muchas gracias por las explicaciones, Andrés, mil bendiciones, siempre voy a estar al pendiente de tus videos que subes, he aprendido mucho de usted, muchísimas gracias. No sé, les quería comentar algo rápidamente, ¿a ustedes les aparece un corazoncito ahí en el chat? Como encima del símbolo de pesos, a muchos yo creo que ya les está apareciendo ese corazón, pero realmente no le he visto como que la utilidad, o sea, la gente pulsa ahí, pero no se ven reflejados en el directo los corazones, ¿cierto? O los emoticones. Nelly Tejeda dice, a mí me gustan los directos, lo que hago los guardo, y cuando los veo de nuevo, todas las veces que yo pueda. Jania Carrillo, buenos días, bienvenida. Hace tiempo que no te veía por acá, Jania Carrillo. Bueno, tiempo es una exageración porque te vi en estos días, sí, te vi conectada, ¿sí? Entonces creo que fue esta semanita. Creo que fue la semana pasada. El domingo me parece. ¿En cuánto tiempo haces una mochila? Depende. Si le dedico el tiempo, si le dedico bastantes horas al día, pues yo creería que en una semana. Sí, en una semana, en 7 días lo hago completo, con gasa y todo. Pero si es a raticos como esta, porque esta sí la estoy tejiendo a ratos, entonces me toma mucho tiempo. Hasta 15 días, 20 días. Así, pero como ayer no agarré el tejido, solamente en la noche agarré un ratico, porque todo el día estuve, de hecho me llevé la bolsa, pero mi mamá me dijo que no tejiera porque no quería verme tejer, pues porque realmente quería que yo la acompañara a hacer las diligencias y no estar en otra cosa. Y tiene razón, realmente yo era con ella ayudándola a hacer las diligencias y no tejer. Entonces mientras yo estaba en la sala de espera, pues esperé y me quedé ahí, pero no pude tejer porque ella me dijo que no tejiera. Entonces bueno. Ania Carrillo, buenos días. Andrés, está hermosa la bolsa y el color muy bonito. Muchas gracias. Dios te acompañe y bendiga. Un abrazo grande. Meris Causil, ¿en cuánto tiempo haces una mochila? El Ciforero dice que sí. Norca Calderas, yo prefiero los directos porque se puede interactuar. Meris Causil, te envié fotos de la que he hecho. Sí, las acabo de ver. Son varias. Pero yo no veo que esos bolsos sean tan extra grandes. Yo veo esos bolsos normales, o sea, no mochilas guayú normal grande, pero no extra grande. Yo pensé que me había enviado, porque como me dijo que eran bolsos extra grandes, de pronto este sí es muy grande. Está la gasa. Este también, miren, ella me envió estas fotos, estas imágenes de los bolsos que está haciendo, que ha hecho más bien. Este con diseño me gusta mucho, pero veo que está tomando todo el punto completo. Y mi recomendación es que no lo haga porque las figuras se van a torcer. Aquí trabajamos solamente tejiendo la pestaña trasera, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí él empieza a abrírseme, les voy a mostrar. Miren, se fijan esta curvita como así. Yo trato de tomar los hilos con los que no he trabajado, o sea, porque si yo jalo automáticamente este punto se me va a cerrar, este marrón. Tienen que ser los colores con los que no he trabajado, entonces yo hago esto, jalo, para que el bolso se me cierre un poquito acá, miren, entonces él se cierra un poco ahí, entonces hay que evitar que el tejido se abra. Y si el tejido se le cierra mucho, entonces suelten la vueltica y traten de no jalar los hilos. Hay que tener equilibrio, ¿cierto? Bueno, he hablado mucho, sigo entonces.
Que en paz descanse mi querido amigo. Y bueno, espero tú estés muy bien. Sé que de pronto debe ser muy difícil porque realmente no he pasado por eso. No me imagino perder como por ejemplo a la mamá o a una hermana. Eso sería muy difícil para mí, realmente. Entonces no me quiero ni imaginar en eso. No quiero pensar eso realmente. Porque ya bien, ya que es muy, pues, como les digo, no he tenido la oportunidad, o oportunidad no. Eso no es obtener la oportunidad, más bien no he tenido como que, no he podido pasar por esa situación, debe ser muy difícil. Entiendo a las personas que la están pasando muy mal por ese tema de perder a sus seres queridos. Entonces, por favor, en lo posible aprovechen el tiempo para hacer cosas productivas. Por ejemplo, pónganse a tejer, pónganse a hacer manualidades. Si la están pasando de pronto muy tristes, eso les va a ayudar mucho eso es como una terapia, el tejido. Miren, yo me pongo a tejer y me olvido prácticamente de todo. Es una terapia muy relajante. De hecho, los científicos y personas que saben del tema de la neurociencia y de todo eso, recomiendan mucho el tema de las manualidades. Entonces, por favor, pónganse a tejer, pónganse a hacer manualidades, algo que a ustedes les guste mucho, les llame la atención. Gracias, Angélica Gutiérrez, por el comentario. Yo le digo, así es, mi querida amada, solamente pestaña trasera. Carmen Arroyo, ¿cómo está? Imelda Mendieta, causa mucho dolor. Olga Arias Guerrero, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Saluditos para ustedes. ¿De dónde escribe Olga? ¿Desde dónde está conectada? Miren que yo acá estoy trabajando. Y otra recomendación es que ustedes pueden hacer esto. Miren, si por ejemplo sienten que las paredes se les están arrugando por cualquier motivo, suavecito con las manos, lo ponen en una base y simplemente van aplanando de a poquito. A mí me funciona, miren. Miren cómo se ve de bonito. Se va acomodando como que el tejido, miren. Desde Bucaramanga, estamos lejísimos. Olga, Imelda, ¿qué está tejiendo ahora, Imelda? ¿Qué le gusta tejer a usted y desde dónde se comunica, Imelda? Por favor, si puede dejar su comentario. Esto aquí se enreda un poquito, o sea, digo poquito porque realmente no es una, miren, no es nada, no se enreda mucho ni nada, solamente un poquito, miren. Es súper fácil de... A mí no me gusta poner esto en cajas realmente. Constanza. Constanza. Hola Constanza, ¿cómo está? Me acaba de dejar un mensaje Constanza, un mensaje de texto. Miren, Constanza me acaba de dejar un mensaje de texto. Buenos días, soy Constanza desde Bogotá. Un saludito para Constanza si me está viendo. Muchísimas gracias por el mensaje tan lindo. Ahí está. Constanza Guerrero. No necesariamente se agarra toda la pestaña, pero la recomendación, ¿cierto? Es como para que las figuras, usted misma se va a dar cuenta cuando teja una mochila tomando todo el punto. O sea, por eso nos dicen muchas veces que solamente la pestañita trasera para diseños o mochilas con figuras geométricas, solamente agarren la pestañita trasera para que el punto no se les tuerza, ¿sí? Recomendación. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando solamente la pestañita trasera y se fijan que los puntos quedan más derechitos, miren. No sé a qué se deba esto del tema del punto. Cuando lo agarramos completo, la figura se tuerce. Sí o sí se tuerce. He visto muchísimas mochilas tejidas así, creo que no lucen bien cuando ponen esos puntos completos, porque la figurita se inclina mucho a la derecha. Entonces, más que todos los indígenas cuando nos están enseñando nos dicen, agarra solamente el puntito de atrás, la pestañita trasera de cada cadenita, porque si se fijan, el punto,
el punto trae dos pestañas, miren. Aquí estoy señalando, no sé si lo noten el punto, miren. Mi querida Imelda. Mira, Imelda, entonces agarra acá, miren. Esta es la cadena que normalmente nosotros creeríamos que vamos a tomar, pero la recomendación que nos hacen los propios indígenas cuando están enseñando es la pestañita esta. ¿Sí ven? Esta. Sobre esa pestaña vamos a tejer. Cada una de las pestañas que están atrás es la que vamos a agarrar para estos tejidos con diseño. No hay tanto problema cuando son unicolor porque al fin de cuentas es unicolor y no se forman figuritas en él. O bueno, pero cuando son así con diseño, la recomendación es esa. Aquí yo no recuerdo, bueno, aquí está. Vamos a llegar a la otra figurita. Enlazo. Voy haciendo los puntitos altos. Procuren en lo posible que no les queden tan alargados los puntos altos, ¿cierto? Que queden bajitos. Bajitos. 19, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? Dicen, voy a leer los comentarios. Gracias, mi querida Olga Arias Guerrero. A Carmen dice que le relaja mucho el tema del tejido. Y es cierto. Tiene toda la razón. Gracias, Imelda. Dice Olga Arias Guerrero desde Bucaramanga. Está muy lejos. Yo estoy en Pereira. Perdón, en todas las mochilas se agarra la pestaña trasera. Estoy haciendo un bolso negro para mi hija. Trabaje con buena iluminación, Imelda. Muy importante que cuando está trabajando una mochila negra, en hilo negro, trabaje en una parte así por lo menos a la luz del día natural, a la luz natural, o pues con buena iluminación. Y si están usando lentes, pues pónganselos porque realmente el color negro acaba mucho la vista. El color negro acaba mucho la vista. Y de vez en cuando hagan los estiramientos. Se me olvidaba comentarles el tema de los estiramientos, hacer esto. Rotación de muñecas. Estos son como pausas activas muy importantes para el trabajo para que no nos empiecen a doler más adelante. Por lo menos a mí no me duelen las articulaciones. Pero esto lo evitamos si hacemos los ejercicios. ¿Sí? También hay que mover mucho los hombros, rotación de hombros. Yo aquí no lo puedo mostrar obviamente pues porque tengo la cámara así, pero es simplemente rotar los hombros. Ah, ¿sí ven? Sí, ve, Amada. Entonces, ¿por qué pasó eso, Amada? ¿Por qué se le torcieron las figuritas? Amada, si nos puede compartir por favor su experiencia. ¿Por qué se le torcieron las figuritas al tejer? Entonces hagan rotación de muñecas, muy importante, hacia afuera, hacia adentro. Los deditos también, hagan esto. Cada uno de los deditos los van estirando suavemente, eso sí. Muy suavemente para no producir lesiones. Bueno, exactamente, usted lo está diciendo, Nubia Naya. Ah, yo no les traje el monedero. Yo tengo un monedero que tejí en estos días. Por cierto, las clases se torcía mi figura por agarrar toda la figura. ¿Sí ven? Esto es lo que no se puede hacer. Agarrar toda la pestaña, agarrar todo el punto completo porque la figurita se va a torcer hacia la derecha. Por eso no muchas veces le insisten, no agarre la cadena completa. Entonces, por favor, no es que yo los esté, digámoslo así, imponiendo una idea o algo, pero es algo que... Es una idea que pasa, eso es algo que sucede. Claro que sí se puede hacer en puntos bajos también. Los tote bag o tejido súper liviano también se pueden trabajar, tote bag o cartera se pueden trabajar en punto bajo, claro que sí, doble asa, es lo que normalmente se hace. Pero si ustedes quieren una textura ligera, una textura súper liviana, tejan con este punto, ¿cierto? Entonces ya cada uno elige la puntada. De hecho también se puede hacer en medio punto alto, no sé si conozcan el medio punto alto, y es el siguiente. Es igual que el punto alto en cuanto a la envoltura, ustedes van a envolver una vez
pero cierran todo. Miren, se van a la pestañita. Vamos a hacerlo con otro color mejor porque quiero que vean el resultado del medio punto alto. Entonces, recuerden que solamente cerramos el punto para hacer cambio de color. Voy a hacer una puntadita aquí con otro color contrastante sobre el terracota para que puedan notar la diferencia. Entonces aquí miren, cierro el punto, enlazo y vamos a irnos a la pestañita trasera, recuerden, pestaña trasera, tengo otros 3 hebras, perdón, y simplemente voy a deslizar por todos esos puntos. Se fijan, miren, el punto no es mucha la diferencia entre el punto alto, pero sí se nota que es más bajito. Vamos a hacer otra vez. Y enlazo y miren cómo queda el punto, el medio punto alto y el punto alto. Obviamente el medio punto alto queda más bajito, miren. Y si vamos a tejer en punto bajo, simplemente no enlazamos, simplemente hacemos lo siguiente. Miren el punto alto, entonces punto alto, punto medio alto y punto bajo. Miren la diferencia de altura, obviamente el punto bajo queda más pequeñito el tejido. Miren, esto es punto bajo, miren. Se fijan que también puedo tejer sin hilo, sin necesidad del cordón. Miren las puntadas como quedan de diferentes. Recuerden, punto alto, medio punto alto, que es también enlazando una vez el crochet, y el punto bajo. Y todos funcionan para la técnica guayú. Es la técnica guayú y podemos hacer figuritas, miren. Todo se va, los hilos van dentro del tejido. Sí, no, repito. Para hacer el medio punto alto, bueno, vamos a hacerlo por partes. O sea, voy a hacerlo con colores diferentes, ustedes se van a fijar. Lo interesante, miren. Punto alto, enlazamos. ¿Sí? Nos vamos a la pestañita trasera, miren. Pestaña trasera. Cerramos en 1 y cerramos en 2. Perdón, aquí hacemos cambio de color. Voy a hacerlo así en colores diferentes para que ustedes puedan ver. Medio punto alto. Medio punto alto. Cambiamos de color. Cierro el punto. Enlazamos también como el punto alto. Claramente hay que enlazar. Nos vamos a la pestañita. Y todo lo vamos a deslizar. O sea, esta hebra la vamos a deslizar por todos esos puntos. Y de hecho hay que dejarlo así, porque vamos a hacer cambio de color. Bueno, cerremos este punto, mejor dicho. Pues punto alto, medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Sí, aquí hay que hacer cambio de color, efectivamente. Entonces, en vez de cerrarlo con este color, dejo las 3 hebras así. Cierro con el crudo, porque voy a hacer un punto bajo con crudo. Entonces cerramos. Ahora vamos a hacer punto bajo, miren. Solamente sin envolver el crochet. De esta manera. Solamente ingresamos por la pestañita trasera y formamos el punto bajo. Entonces, miren la diferencia de altura. Punto alto, medio punto alto y punto bajo. Todas estas puntadas las podemos emplear en nuestros bolsos guayú. Pero eso sí, es muy importante que si ustedes empiezan con una puntada, no empiecen a mezclar todo. Eligen ya sea punto bajo, van a tejer toda la mochila en punto bajo. Punto alto, van a tejer toda la mochila como lo estamos haciendo aquí en punto alto. Y medio punto alto, este que es en marrón, lo van a hacer en medio punto alto. Vamos a hacer ahora una puntada. Les voy a enseñar a hacer una puntada con el terracota. Punto alto doble. Cierro entonces el punto con el terracota. Voy a enlazar el crochet 2 veces para hacer el punto alto doble. 1, 2. 1, 2 hebras en el crochet, en el gancho. Nos vamos a dirigir a la pestañita trasera también. Y se van a notar o van a apreciar la diferencia. Lo vamos a cerrar 3 veces, ¿cierto? Aquí están las 3. De hecho hay 4. Repito, vamos a hacer punto alto doble. Enlazamos 2 veces el gancho. Quiero leer, a ver los comentarios.
A ver. Punto alto doble. Enlazamos el crochet 2 veces. 1, 2. Nos vamos a la pestañita. Ay, Dios mío. La pestañita. Cerramos 4 veces. Perdón, 3 veces. 1, 2. A ver, 2. Y 3. Miren la diferencia entre todos los puntos que podemos tejer en la mochila Guayú según la textura que queramos lograr. Si queremos una textura más dura y más consistente, elegimos el punto bajo. Pero si queremos lograr una textura más ligera y liviana, elegimos ya sea punto alto o punto alto doble, ¿cierto? Entonces miren las puntadas, así quedan. Esta queda más alta obviamente porque es punto alto doble. Listo, sigo entonces tejiendo. Ya les expliqué algo muy importante que a lo mejor a ustedes les puede funcionar o servir para sus tejidos. Llegó la papa, el plátano, el tomate, la cebolla. Sí, puede que a ustedes les guste mucho el punto bajo, pero como esta clase es precisamente para los bolsos, la estoy haciendo así con... Lo estoy haciendo así porque me lo han pedido, o sea, este video me lo habían pedido ya. El tema del tejido súper liviano. Y hay mucha gente que no lo sabía hacer. No sabía con qué punto se trabajaba. Y de hecho, quien ve esto dice, esto sí será crochet. O sea, hay gente que a lo mejor a la primera dice, ¿esto con qué se teje? Porque miren, los puntos queda muy diferente al punto bajo. Entonces la gente tiende a confundirlo con otra o que utilizamos otra herramienta para tejer esto. Saludos a Mimos de Rose, da Rose, Arts, Mimos da Rose. Un saludito para usted. Bom dia, tudo bem? ¿Cómo você vai? Mimos, yo creo que es portugués. Ella vive en Brasil, en Portugal, no, sino en Brasil. Un saludito para ella y también tiene un canal en YouTube donde él enseña a hacer los tejido a crochet. El canal de ella es dedicado exclusivamente al tejido en general, pero en crochet, en la técnica del crochet. Hola Mireya, Alcira, bienvenida, ¿cómo está? Ah, que bom, tá bom, obrigado. Entonces, ella se dedica a eso, a hacer crochet. Ella tiene su canal. También, yo por ahí estuve mirándolo y también tiene muchos seguidores también. Muchísimos, diría yo. Vamos a ver. Creo que se llama Rose o Rosy, no sé. No sé cómo decirlo, Rosy o Rose, algo así. Rose, o será Rose, no sé. Entonces aquí estamos tejiendo en punto alto y voy a acercar a la parte del diseño para enseñarles a hacer nuevamente cambio de color, miren. Miren qué bonito este color. De hecho, me gustó más esta línea con este color que con el otro. Porque resalta más, o sea, es como más prominente el color. O sea, resalta más sobre la base que es oscurita. ¿Cierto? Es más oscurita la base. Entonces, así es. Estos colores siempre son opcionales. Siempre muestro una idea, pero ustedes ya lo pueden convertir o lo pueden tejer en otros colores. Y pueden hacer figuritas, pueden hacer cuadros, pueden hacer rombos. Más adelante les enseño figuras más elaboradas con esta misma técnica del cambio de color en punto alto. Miren qué hermosa la base, me encantó realmente. Aquí de pronto me faltó cortar un poquito más el hilo del comienzo. Yo lo puedo cortar más adelante para que esto no se note ahí.
pero miren que es completamente en punto alto y podemos hacer figuritas en la base, en todo el cuerpo de la mochila. Me pueden también apoyar con una compra de un sticker. Por ejemplo, no saben qué es un sticker o un super chat. Para quien quiera, no, obviamente no es obligatorio. Se dirigen al símbolo de pesos, aquí. Pueden comprar super calcomanía o super chat, obviamente. Si quieren apoyar el canal, y aquí hay varios precios. Miren, desde 2.900 pesos pueden comprar este sticker hasta un sticker de 100.000 pesos. Y obviamente el mensaje va a quedar ahí resaltado con un super sticker. Esto es una super calcomanía, porque si usted quiere comprar un super chat, usted puede enviar el mensaje que quiera y hay precios desde 2.000 pesos hasta 1.000.000. Bueno, eso es el que quiera lo hace, no sé, hay muchas ideas, muchos precios y hay muchos medios de pago, ¿cierto? Yo voy a mirar aquí cómo se puede pagar. Pero creo que es con tarjeta débito, así es. Pueden comprar el super chat, super calcomanía. ¿Ves? Seguimos acá tejiendo esto porque quiero ir avanzando mucho más. Mucho más. Ahí vamos. Ya me suscribí, Arts. Se le suscribió al canal a ella, sí. Entonces le puede comentar también, si hace directo, se pueden meter, mirar qué es lo que ella hace, que es un tejido a crochet. Y todo lo que ustedes quieran ver lo pueden encontrar en el canal de ella, referente al tejido a crochet. Vamos a llegar a la parte de el cambio de color con puntito alto. Con puntito alto. Entonces recuerden, llegando al último punto, miren, ahí me queda un espacio para tejer un último punto alto, enlazo, me voy al punto, solamente voy a cerrar una vez, muy importante, solamente cierren una vez e inmediatamente toman el nuevo color y cambian de color y cierran aquí, cierran. Y hacemos los puntos altos en un nuevo color, muy importante, miren. El primerito sí lo cierro completamente, aunque me quedó muy alargado. Trato de que esta puntadita me quede más cortita. Entonces cierro. El primer punto alto pues lo cierro normal, ¿cierto? Pero cuando vamos a hacer cambio de color, recuerden, vamos a dejar el punto alto a medias. ¿Qué quiero decir con un punto alto a medias? Que lo vamos a cerrar en un solo tiempo, miren, con este color. Y después, así tengo 2 hebras o 2 argollas en el crochet, inmediatamente cierro el punto con el nuevo color, con el color con el que ustedes van a trabajar. Miren. Entonces dejamos aquí el punto, yo lo sostengo de esta manera mientras lo acomodo y cierro el punto con este color. Y tejemos las 6 puntaditas de separación entre línea y línea. 1, 2, 3, 3, 4, 5 y el último punto también hay que cerrarlo solamente en un tiempo, miren, un tiempo, ¿cierto? Ahí. Cambio de color. Cierro el puntito con el nuevo color, en mi caso es Kuruba, pero ustedes pueden utilizar otros colores, les recuerdo. Esto es a modo de ejemplo de cómo cambio yo el color en esta puntada, no más. Son los tejeguays.
Bueno, para los que no saben qué significa tejeguáis, a lo mejor, miren, ahí ya les indico, miren, entonces ahí cambiamos teniendo dos hebras, miren, una y dos. En el crochet llevo el hilo para atrás de esta manera y cierro el punto con esto y hago las 6 puntaditas en terracota. Bueno, les voy a explicar qué significa tejeguay, ¿cierto? Porque hay unos que no saben qué es. Y cuando escuchan el nombre por primera vez se ríen y les causa gracia realmente, pero es una palabra que tiene un significado abreviado. Es solamente esto, miren qué sencillo es. Eso significa tejeguay. Yo no quería poner tejido guayú con Andrés Rodas en el canal porque ya era un nombre muy extenso. Para unos es muy lógico, pero para otros realmente no sabían qué significaba esa palabra. Entonces aquí, 2, 3, 4, 5, 6. El último punto lo voy a cerrar nuevamente con otro color, o sea, lo dejo así y vamos a hacer 2 líneas o 2 puntitos más bien. Listo, Constanza Rincón, más tarde las veo. Ahorita que termine el directo las veo. Voy a hacer los 2 puntitos en color curuba. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos de una vez y las miramos, cierto? Miremos a ver. Esto, Constanza. Ok, ya veo. Constanza Rincón. Constanza Fernández. Miren. Uy, pero eso es una hebra. Trabaja en una hebra. Miren qué hermosos los bolsos de ella. Espero los estén viendo muy bien ahí. Espectacular. Miren con su gasa paleteada. O sea, lo que yo veo aquí es que ella tejió el punto básico o el punto bajo normal en un tote bag y es válido también. El tote bag o la tote bag, mochila grande. A eso le dicen mochila para cargar, mochila grande. Bueno, realmente tote es una palabra como que tiene un significado, como que traduciéndolo al español es como cargar o mochila extra grande, ¿cierto? Bolso extra grande. Y ella tejió en punto bajo su tote bag, es válido. O sea, esto que estamos haciendo, ella lo hizo. Bueno, obviamente otro diseño, pero el tote bag en sí puede ser en punto bajo. Es válido y es correcto, se puede hacer así cuando queremos que el tejido quede durito. Pero mis clases o esta clase se está basando es en punto alto, normal, tejido súper liviano, como dicen los títulos, porque descubrí que hay una puntada o hay unos bolsos que se trabajan en este punto en la técnica guayú, que no son muy conocidos, por cierto, porque hay gente que ve esto y dice, ay, pero eso no es tejido guayú. Claro que sí es tejido guayú, porque estamos empleando, independientemente que no estemos haciendo punto bajo, estamos llevando hilos por dentro. Y la técnica guayú se basa precisamente en arrastrar hilos como almas para formar los diseños o dibujar sobre el bolso. Entonces, viendo ella, miren la tote bag de ella tan hermosa. Miren que hizo una también muy colorida, muy chula. No sé si se puede ver. Espera, bueno, este es todo el brillo de mi celular, no da para más. Demasiado hermoso. Se ve muy... Aquí ya se ve, miren. Miren qué espectáculo de mochilas en tote bag. Pero ella utilizó el punto bajo. Entonces, miren, ella me envió las fotos. Ojalá si puede enviar más mejor, se lo agradecería mucho. Miren este tan lindo. Me encanta estas líneas. Yo soy súper fan de las líneas, de hecho, y de los diseños así súper sencillos. Entonces se pueden dar cuenta que estos tejidos se utilizan con doble asa. Eso es lo que vamos a hacer con este. Lo vamos a convertir en un tote bag, pero tejido súper liviano. Ya saben pues. Y obviamente es válido trabajar en todas las puntadas, punto bajo o punto alto, ¿cierto? Cualquiera que ustedes elijan. Pero si ustedes eligen un solo punto, no lo mezclen con otro. Muy importante para este estilo de bolso. No lo mezclen con otro. Demasiado hermoso, diría yo. Si puede enviar más, por favor, Constanza Fernández, más fotos de estos estilos. Miren miren la última. Miren el punto bajo. Si se fijan, miren la puntada.
el tote bag en punto bajo. Miren, claro que sí se puede hacer y de hecho queda súper hermoso. Miren, ella le hizo unos pomponcitos acá. Le hizo la gasa paleteada, muy hermosa, miren. Y me encanta la puntada y el diseño está súper lindo. Los colores espectaculares. Me encantan los colores y el diseño, ni que se diga el diseño, miren. Ella ha elegido este diseño, miren que, y lo supo combinar súper bien. De hecho, me parece muy linda esa combinación de colores. Ah, bueno, pero puede mandarnos los avances. O sea, si quiere mandar los avances, mándelos para yo irles mostrando a ellas también. O sea, así la mochila no esté terminada completamente, pero por favor envíe los avances para que las pueda mostrar a ellas, a las que están aquí en el directo. Por favor, Constanza Fernández. Este sí que me encantó también, este tote bag. El diseño está hermoso y me gusta la forma en que ella le hizo el bolso. Creo que ella arriba lo amplió más, no sé si le puso aumentos. Si ella puede contar qué fue lo que le hizo al bolso arriba, se lo agradecería mucho para lograr este efecto como de abertura hacia arriba. Porque estos bolsos se caracterizan mucho porque la forma de arriba es un poquito más amplia que la de abajo. Puede ser que ella haya hecho aumentos o puede que simplemente hizo que el tejido se abriera, o sea, no acomodó los hilos, simplemente fue tejiendo y se le abrió arriba. Me gusta porque estos bolsos se tejen así. Debe quedar un poquito más abierto, la parte de arriba es un poquito más ancha que la de abajo, o no sé si esté en lo correcto, o si de pronto no lo hizo así. Bueno, miren este hermoso bolso tan espectacular, me gusta mucho la puntada y el diseño que eligió, y sobre todo la combinación de colores, supo elegir muy bien, o sea, supo combinar súper bien, miren. Y hizo una figura ahí tradicional también del tejido guayú. Entonces, este diseño es tradicional de la cultura guayú, este diseño. Entonces, por favor, estoy esperando las fotos si de pronto quiere compartirlas. Bueno, voy a salir entonces mientras tanto para seguir trabajando. Aquí también alguien compartió, mire, estas son las mochilas de Gracias. Bueno, de alguien que me pidió el número ahora. Sí, me pidió el número ahora, entonces envió también las fotos por aquí. Entonces seguimos con nuestro hermoso bolso tejido en la técnica tejido súper liviano. Recuerden, vamos a enlazar o vamos a formar el siguiente punto. Enlazamos, me voy al punto de base, solamente voy a cerrar en un solo tiempo, ahí. Cambio de color al terracota y voy a cerrar el punto de esta manera y voy a hacer 6 puntadas en este color. 1, 2, 3. Miren qué hermoso va quedando esto. Hermosísimo, miren. Aquí envían otras fotos a Constanza. Ay, ya la empezó. Es que ya va avanzada. Miren qué hermoso queda lo que ella está haciendo. Se fijan, miren qué espectáculo de bolso. Y creo que ella no utiliza... pero ella dijo que utiliza cola de ratón, sí. Pero eso parece ser hilo macramé. ¿Me equivoco? No, miren el C-Base está divino. C-Base luce muy bien. Miren. Y ella está haciendo, me parece que otra tote bag, pero con el punto bajo. Le va a quedar súper resistente ese bolso. Y esa es la idea, ¿cierto? Bueno, los que quieren tejer el punto bajo lo hacen, los que queremos tejer también punto alto lo hacemos. Ya ustedes eligen la textura deseada. Me siguen mandando fotos. Ya le pone un clic magnético muy bien a la tote bag. Pero ¿cómo consigue esos broches? Clic magnético. Miren, clic magnético o broches. ¿Cómo lo pide usted, mi querida Fernández Constanza? Listo. Los broches son imán que le coloqué para que no se abra. Perfecto. Muy bonito. Siga mandando fotos, por favor. Está divina esa mochila. Me encanta el diseño. Los colores ni que se diga. Miren que ahí se ve que claramente es hilo macramé grueso. Está utilizando o empleando hilo macramé súper grueso. Bueno, el hilo de macramé, lo estoy exagerando, es gruesito, pero no es súper grueso. Es una forma de decirlo coloquialmente. Pero el hilo macramé es un poquito más grueso que el hilo crochet.
hay que ponerlo en doble hebra, yo lo hago así, pero es opcional ponerlo en doble hebra. Si usted quiere que el tejido le quede aún más menuditico, utilice una sola hebra. Una sola hebra, esto. Una hebrita solamente van a poner ustedes si quieren el tejido más menudito. Pero eso sí, tengan en cuenta que si ustedes van a tejer en punto bajo en una sola hebra crochet Miratex, se van a tomar mucho más tiempo, aproximadamente un mes completo tejiendo ustedes un solo bolso. Es más demorado el tejido, ya saben, pues por esta razón lo pongo en 2 para hacer más rápido el tejido, para poder avanzar mucho más rápido. Miren qué hermosura de bolso, me encanta. Sí, puede enviar más fotos, pero bueno, estoy esperando las fotos, no las está enviando. Bueno, sigo entonces, me va a salir el clip magnético. Esta idea me gustó mucho. Ah, ya tejió. Bueno, yo aprendí a poner estos clic magnético, pero haciendo un anillo, o sea, un círculo. Y esto lo engancho en el círculo y lo coso. O sea, hay otra técnica también. Ella hizo un cuadrito acá, pero también se puede hacer o sea, un anillito así, y de ahí se pega el clip magnético y o sea, se hace en el tejido, obviamente. Se teje un circulito pequeño y esto se pega al círculo y se cose al hilo macramé. El hilo macramé, al ser más gruesito, se teje con una sola hebra. Claro que sí, no se puede usar 2 hebras. Pero miren ella tan pulida que es. Esto será punto cangrejo. ¿Esto qué es? Esto es bordecito acá. ¿Qué decoración le hizo a los bordes? Y disculpe la pregunta, Constanza. Parece punto cangrejo, si no estoy mal. Como un punto que se hace en retroceso. Por eso le dicen punto cangrejo y es tejido a crochet. Bueno, sigo tejiendo entonces mi bolso. Broches. Un saludito para... Bueno, gracias, dice. Cruces con Peppers, o sea, David. Un saludito para David. Mireya Alcira Pareja, el hilo macramé, bueno, ya lo había leído y esto también broches, listo. Mensajes leídos, por favor, ¿cómo se cierra con cordón? ¿Cómo se cierra con cordón? Hay que hacer ojales. O sea, hay que hacer unos ojalitos y por el medio de los ojales pasamos el cordón. Yo les voy a mostrar aquí cómo hago yo los ojales rápidamente, como para recordar, pero sí lo he enseñado mucho. Por ejemplo, el video del monedero que hice en estos días con relieve, les enseñé a hacer los ojales. Pero de todas formas les voy a aclarar o les voy a recordar cómo hacemos los ojales rápidamente. Bueno, no voy a hacer todos los ojales, de hecho solamente unos 2 ojales que haga es más que suficiente. Y ustedes ya simplemente los van haciendo alrededor de su bolso. O sea, una vez que ustedes tengan la altura deseada, van a formar los ojales. Pero sí les pido paciencia, me han pedido mucho ese bolso, pero primero tengo que terminar este proyecto, mirar que no tenga otro pendiente de proyecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer ojales, muy buena la pregunta, por cierto, vamos a aprovechar para hacer los ojales en punto alto. Vamos a hacer los ojales en punto alto. Obviamente también se pueden hacer los ojales en punto alto, claro que sí, ni más faltaba. Eso es igualito al punto bajo. Listo. De repente necesitamos hacer los ojales, o sea, vamos a imaginar un caso hipotético, vamos a imaginar que ya tenemos la altura del bolso. Entonces, o sea, una altura ya bastante considerable y de repente llegamos a la vuelta donde vamos a hacer los ojales. ¿Yo qué hago? Simplemente enlazo normal, envolviendo solamente los hilos alma. Voy a hacer esto, miren, que también se puede hacer en punto alto, claro que sí. Miren, obviamente esto hay que irlo corriendo para que no se vean los hilos de adentro, que queden bien tupidito. Vamos a hacer, por ejemplo, 4 puntos, envolviendo solamente los hilos alma. No lo voy a terminar porque ya lo empecé. Ya voy a seguir explicando porque no voy a dejar la explicación a medias. 3. Tengo 3 puntos. 4. Miren, 4. Con 4 puntos, ¿cierto?
Bueno, 4 o 5, de hecho. Mis ojales siempre los hago de 5 puntos. Ya me acordé cuando es una mochila grande, por supuesto, porque cuando es una mochila pequeña, con 3 puntos es más que suficiente el ojal. Cuento en la base 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 6 puntos. Miren. Y antes de ingresarlo en la base, tengo que hacer el enlace en el crochet para formar el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, me ingreso, me voy acá a la base. Mire, y ahí ya me queda el ojal en puntos altos, ¿se fijan? Es igualito. Solamente que en vez de punto bajo hacemos punto alto. Vamos a hacer otro ojal. Vamos a suponer que la separación me dio de 15 puntos. O sea, haciendo el cálculo, obviamente llevo 1, llevo 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacerlo así, que de repente son 5 puntos de separación. Vuelvo y repito, lo mismo que les acabé de indicar, van a ir envolviendo solamente los hilos que van de alma, que cumplen el papel de alma en este momento, porque si están tejiendo con el cordón hay que envolver también el cordón o en la cola de rato, hay que envolverlo también. Listo, de repente quiero hacer otro ojalito que necesito, obviamente, y antes de ponerlo vamos a tejer solamente en los hilos alma, envolviendo solamente los hilos alma 5 veces. Lo voy a hacer 1, 5 puntadas más bien, 2, 3, 4. Muy importante que queden pegaditos unos de otros para que no se formen como que esos hilos se vean aquí. Y vuelvo y hago 5. Listo, cuento en la base 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto voy a pegar, ¿cierto? Pego en el sexto punto. Y así logramos nuestros ojales con punto alto. Miren, ahí ya llevo 2 ojales. Es simplemente una muestra para aclarar las dudas, las inquietudes de pronto de alguno de ustedes. Listo, Diana Lengua, ¿cómo está? Sacamos aquí y seguimos, ¿sí? Déjenme por favor su like, reaccionen a este directo si me quieren colaborar con eso. Entonces aquí yo sigo porque voy a empezar, o sea, ya vamos a terminar esta vuelta. Bueno, el viento otra vez aquí está jugando a mi contra, lo siento. Y todo se teje igual, punto alto, cuando estamos trabajando este estilo de bolso. ¿Sí? Diana Lengua, bien, gracias a Dios, gracias, Dios te bendiga. Mi querida Diana Lengua, ¿desde dónde escribe? ¿Desde dónde se comunica? Bueno, ya se me va a acabar prácticamente este hilo, este rollito que yo tengo acá. Les muestro. Ya se me va a acabar prácticamente. O sea, el color de base de por sí, cuando estamos trabajando estas mochilas así, es el que más rápido se consume, porque obviamente las líneas son muy menuditas. Entonces no vamos a consumir mucho de los colores. Pero cuando es o sea, del color de base es el que más se acaba, ¿cierto? Lógicamente es el que más se consume en nuestro tejido. Y me han preguntado también que qué es lo que tiene la aguja. Esto es un adaptador, yo lo puedo quitar, esto es una espuma adaptadora. Por eso, digámoslo así, desde Bogotá, dice Diana Lengua. En una publicación hice una encuesta en la cual les preguntaba que qué estilo o aguja preferían ustedes y muchas dijeron la de aluminio y dijeron la de adaptador. Vamos a sacar el adaptador entonces de esta aguja para que ustedes puedan ver, miren. La gracia del adaptador es que ustedes se lo pueden quitar y se lo pueden poner, ¿cierto? Realmente, bueno, aquí
Hay que hacer un poquito de fuerza, muchísima diría yo, para poder sacar el adaptador. Miren, este adaptador se puede quitar. Si yo de repente ya no quiero utilizar esto o me parece muy engorroso, yo lo quito del crochet, miren. Por eso le decimos adaptador. ¿Sí? Ya si es para una aguja mucho más gruesa, obviamente no le va a servir, porque esto simplemente, estos adaptadores los venden en el mercado y son especiales para estas agujas pequeñas, ¿cierto? O sea, para este tejido así, son muy prácticas. Entonces yo lo utilizo más que todo para cuando me está tallando el dedo. Miren, aquí se me estaba formando algo en el dedo y es por la fuerza que yo ejerzo sobre la aguja. Esto me ayuda mucho a la ergonomía. Eso los venden pues en los mismos almacenes de hilos, estambres, suena lógico, pero de pronto hay alguien que no sabe, lo venden en paqueticos o individuales, ¿cierto? No sé si de pronto los encuentren, pero estos adaptadores son muy chéveres para cuando ustedes están sufriendo de los dedos o les están saliendo protuberancias por aquí. Esto sirve para la ergonomía y el cuidado de los dedos. Yo lo uso porque realmente me estaba sacando, como yo, esta varillita talla mucho, me estaba saliendo algo aquí, por eso lo tuve que poner. Hace mucho tiempo la compré, la tenía de hecho archivada, este adaptadorcito. Y pueden adaptar también una espuma. Yo les enseñé en un video que ustedes pueden coger una sandalia que sea de goma eva, muy importante. O sea, una sandalia de estas, bueno, ay, ahí ensucié la mochila. Bueno, una sandalia de estas, obviamente que ustedes ya no utilicen. Y si se fijan, esto es una goma también. Esto sirve perfectamente para adaptador. Mejor dicho, es el mismo material. Solamente que aquí la fábrica lo ha hecho redondito. Obviamente ha hecho unos procesos para darle esta forma redondeada. Pero ya cuando son así improvisados, nos toca a nosotros mismos cortar e ir redondeando con la tijera. Obviamente no nos va a quedar así, ni de cerca nos van a quedar así de esta calidad, pero también sirven. Ya en varios videos he mostrado esos adaptadores improvisados o hechos por nosotros mismos. Esto en vez de quedar redondo queda más bien como cuadradito, ¿cierto? Va quedando cuadradito, pero ustedes lo van puliendo. E igual manera sirve, miren, esto no talla, no cansa. Antes ayuda mucho, me encanta esta aguja, es la que yo siempre uso para mis tejidos de bolsas. Entonces ya saben que siempre hay cosas para... O el foamy que es como de... No sé si es foamy. O los bloques de los niños. Ustedes han visto que los niños pequeños hacen como tienen unos rompecabezas como que... Y el grosor es así, que son como un rompecabezas que es para poner en el suelo. Eso también sirve como adaptador. Ustedes cortan trozos de esos, obviamente que no estén utilizando. Bueno, son cosas que podemos reutilizar para formar nuestros adaptadores o espumitas ergonómicas a nuestras agujas. Pues aquí es súper cómodo trabajar con esta espumita, no estorba, no talla, no es muy grueso, es muy fácil de agarrar. Se adapta a nuestros dedos, miren. Yo más adelante les muestro los adaptadores que hice con una espuma o una goma eva. En otro tejido o en otro directo más bien les muestro cómo. Yo creo que para el próximo se los puedo mostrar el tema de los adaptadores hechos por nosotros mismos. Como les dije, no van a quedar redonditos porque esto tiene otro proceso. Esto es de fábrica. Esto es hecho con máquinas, con fábrica, ¿cierto? Para darle este acabado así lisito y redondeado. Y esto tiene más o menos 4 años. Esta espumita tiene conmigo 4 años y miren que duran muchísimo estas espumitas ergonómicas. Entonces no hay excusas para no empezar a trabajar sus bolsos. Y el tema del cuidado de las manos también es muy importante. Y qué más que con un adaptador de estos. Pero eso más que todo es bueno, yo no le diría adaptador, porque realmente esas no se pueden quitar. Obviamente yo tengo esas gomas, esas agujas con goma, pero si ustedes se han dado cuenta, esas no se pueden retirar, esas ya quedan en
esas ya quedan en la aguja. Entonces por eso le he decidido llamarle adaptador. Obviamente otras personas le dicen adaptador, pero a esto porque se puede remover. Esto se puede quitar, por eso le decimos adaptador. Pero las otras ya son agujas con mango siliconado ergonómicas. Esas no se pueden retirar. Eso es lo malo de ellas. Y de hecho tienden a ser un poquito fastidiosas porque esto es muy grueso. Entonces a veces cuesta como que uno acostumbrar la mano a esa, pero bueno, también son muy buenas, claro, sin hablar mal de ellas ni nada, pero yo prefiero las que son adaptador removible. Adaptador removible. Bueno, ya cada uno elige lo que le guste o considere y según su bolsillo, claro está. Los manes de Medellín que estaban dedicando los dólares. Todos para el Perú y para Chile. Ya, andate por ahí. ¿Qué más tiene, joven? Ah, no, ustedes toman billete. ¿Qué quiere decir que haciendo? Aquí, a ver. Todos son buenos. No, no les voy a regalar los mangos. Les voy a dar los mangos. Yo creo, no sé. Bueno, será en una próxima oportunidad, pero ya aquí tengo que terminar con los colores, aunque ya se me va a acabar. Ah, bueno, aquí tengo otros poquitos de hilo, pero bueno, voy a tener que conseguir más de este tono, porque el bolso siempre es grande y me faltan muchas vueltas todavía para terminar. Yo creo que en la casa tengo de huevo. No sé, ahora miro a ver, madre. ¿Cuánto necesitas? 1.000, 2.000, le trae. Pero ahorita. ¿Debe qué? 3.000 pesos de aguacate. Mira, debe 2.000, madre. Para que no me diga de baja, así de barato. Y después van los periódicos también limpios. Bueno, a ver, no, todavía está súper temprano. Ok, ahí vamos. Súper temprano. Todavía nos queda media hora de tejido en este directo, entonces vamos a ver si avanza un poquito más, aunque ya se está viendo más avanzadito el bolso. Claro está. Entonces me preguntaban mucho que por qué era mejor los directos, entonces les aclaraba que era porque es un tema de que es más rápido. La edición de los videos de por sí quitan mucho tiempo, son muy realmente, pero obviamente voy a hacer más videos, pero no será ahora. A veces tiende a ser un poquito desgastante el tema de hacer videos. Bueno, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren este tono de hilo tan lindo, este marroncito, que es para las figuritas de acá. Qué bonito. Ah, de hecho, la mochila que hice el año pasado, hace meses ya, la unicolor es de este color. No sé si recuerden, yo hice una mochila con este color. No sabía que existían. Bueno, entonces lo que la hace especial es la espuma adaptadora. La espuma adaptadora es muy bonita y aparte no es muy práctica, no tanto por lo bonita, sino por lo práctica que es para nosotros tejer más cómodamente y no maltratar nuestros dedos. Aquí, 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 aquí.
aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, ok, eso. Muy bien. Ahora sí, sigo. Mis hilos de alma, mis hilos con el que voy, mi hilo con el que estoy trabajando, el color terracota. Y tratamos de hacer la puntada bajita, ¿sí? Este punto quedó muy raro. ¿Yo qué hice aquí? Quedó alargado, sí. Y lo bueno, miren, lo bueno de esta espuma es que me indica hasta dónde puedo llevar el hilo, porque si yo hubiese dejado la espuma más acá, este hilo prácticamente se hubiese retrocedido mucho más. Entonces el punto queda más alto. Queda muy, muy holgado. Bueno amigos, yo creo que nos retiramos el día de hoy. Vamos a dejar el directo hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Esta hora 40 minutos los voy a dejar y estamos mostrando los avances simplemente. Ya más adelante les enseño a hacer los ojales y les enseño a hacer la gasa, porque es una gasa doble asa para esta clase de bolso. Entonces voy a hacer doble asa, pero creo que la voy a hacer trenzada, no me voy a complicar mucho, porque son dos. Entonces si la hago paleteada, no tengo el telar en este momento para paletear, entonces la mejor opción es hacerla trenzada, es mucho más rápida, pero creo que la voy a hacer cuadrada, la voy a hacer cuadradita, o bueno, redonda también puede ser. Y le tengo que hacer los ojales, por esos ojales también son muy diferentes. Otra cosita, esos ojales, solamente vamos a hacer 2 ojales, acá y 2 allá, ¿cierto? Bueno, ahí voy mirando a ver porque también puede ir con cordón de amarre, pero es que todavía no he conseguido el clip magnético, porque se le pone un clip magnético así, ¿cierto? Como un clip acá y la otra pieza del clip magnético aquí, entonces ella cierra así, mira. Y la mochila queda así, obviamente tiene que ir mucho más alta para que las cosas puedan caber dentro del bolso. Pero por ahora, aquí se me abrió un poquito el tejido, lo que les digo, hay que insistir en esto, del tema de que el bolso a veces se nos abre el tejido. Entonces yo lentamente voy jalando las almas, las que no estoy ocupando en el momento. Por ejemplo, no puedo jalar esta, porque si yo jalo este color, este punto se va a reducir, es decir, va a quedar muy bajito y se va a ver feo. Entonces yo elijo el marrón y el crudo. Por cierto, el crudo no lo he utilizado, voy a ver si lo uso más arriba, porque hay que usarlo, el crudo. Listo. Y voy a seguir tejiendo este hermoso bolso y voy a terminar la vuelta, porque ya voy llegando a la parte del desnivel. Si se fijan, miren, aquí termino la vuelta. Y como les digo, hay que ir jalando suavemente los hilos alma. De hecho, no puedo jalar este. Yo lo que hago normalmente es aplanar esto y jalar, para que no se me abra mucho el tejido, ¿cierto? Qué bonito va quedando esta puntada, muy bonita. Los monederos también se pueden hacer así. También se pueden hacer los monederos con esta puntada. También voy a traer más adelante. Yo digo muchas cosas, pero bueno,
todo con su tiempo. Tengo todavía pendiente el bolso que me han pedido de doble asa para la espalda. Es otro proyecto que se viene más adelante. La mochila de rombos que mostré un día, que era en tonos rosados, también la tengo pendiente porque gustó mucho. Gustó mucho esa mochila con rombos. No sé si se acuerden de esa mochila, la voy a mostrar aquí rápidamente. Una mochila que yo hace cierto tiempo hice. Por cierto, voy a aprovechar y voy a mostrarles mi Instagram donde yo publico las imágenes de mis tejidos. Ahí este chico me gusta mucho, le voy a dar un me gusta porque me gusta todo lo que hace. Yo lo sigo, miren. Y sobre todo está muy lindo realmente, muy bonito, me gusta. Yo reacciono a todas sus publicaciones, miren. Por aquí. Ay, ese no le puse corazón, listo, me gusta. Esta también. Entonces vamos a irnos a mi Instagram. Miren, esta es la mochila que yo de la cual yo hablo tanto, estoy hablando mucho aquí el día de hoy. La mochila de rombos. Ah, por aquí abajo están las fotos de la mochila de rombos. Este es mi perfil de Instagram. Miren esta mochila tan bonita. No sé si ustedes opinen lo mismo, pero miren, este es el diseño que quiero mostrar en otro video o en otras clases. Es un proyecto que tengo que sí o sí hacer porque hace como 2 o 3 meses me pidieron el tutorial, pero bueno, no he podido hacerla porque se me han presentado compromisos, pedidos, se me han presentado otros directos, otros videos que he tenido pendientes. Entonces, a lo más termine todos los proyectos que pueda, voy a hacer esta. Está más que prometido porque debo hacerla. Ha gustado muchísimo. Miren, no sé ustedes qué opinen con respecto a esta bolsa con rombos. Vamos a ver otra que tenemos por acá. Es el mismo diseño, solamente que son otras imágenes. Esta, miren. Esta es la que vamos a hacer, si Dios quiere, en un próximo video, en unas próximas clases. Y es súper sencilla. Miren que es sencillísima. Y la podemos hacer en otros tonos, ¿sí? Entonces, ahí les dejo la inquietud. Esta es la mochila que también debo enseñar. Mónica Sanjuanelo, ¿cómo está? Y Constanza Rincón, feliz día también para ella que se va. Yo creo que no sé qué va a hacer. Este es el bolso que también me han pedido mucho, el bolso Tula o backpack, al que dicen backpack, que es una bolsa de espalda. Me la han pedido también mucho, entonces tengo esos sí o sí debo hacerlos. Miren, este es mi perfil de Instagram. Estos son todos mis trabajos que he hecho. Miren, yo ahí publico mis trabajos. Esta es la bolsa de espalda, que también quieren ver. La bolsa de espalda. Esta se caracteriza por ser una bolsa súper grande. Esta se teje mucho más alta que la mochila normal, porque necesitamos precisamente que queden o que quepan muchas cosas dentro del bolso. Miren, esta es la que yo les digo del relieve en beige, que hice hace cierto tiempo. Miren, con los relieves. Recuerden que el monedero también lo enseñé a hacer con esa misma puntada. Miren el monedero acá. Entonces, todo esto, lo que les estoy mostrando prácticamente las he enseñado en el canal. No todas, por supuesto. ¿Se acuerdan de la mochila de Mafalda? Miren, aquí está. Y su base. Ahí está. Entonces, nada, niños, los voy a dejar ahora sí el día de hoy. Por cierto, los invito a que me sigan en Instagram. Miren, Tejeguay con Andrés Rodas, igualito. Y en todas las redes sociales. TikTok también. Me pueden seguir en TikTok, Instagram, en el canal de YouTube si desean. Bueno, aquí llegó otro suscriptor. Miren, acá he publicado también alguno que otro videito con los proyectos o trabajos que yo hago. Miren, este es mi perfil de TikTok. Así es. Tejeguay con Andrés Rodas, ya saben, Tejeguay con Andrés Rodas, igualito que acá. Entonces, sin más que decir, miren esta la que estamos trabajando el día de hoy, esta. Ahí hice un TikTok con la publicación. Ah, también tengo Facebook por si desean unirse a mi página de Facebook. Igualito, Tejeguay con Andrés Rodas. Les voy a mostrar, miren. Esta es mi página de Facebook. Por si desean seguirme por allá. Deseo que todos me sigan también por aquí. Miren mi página.
Aquí también hago muchos directos, miren. Y subo fotos de mis trabajos. Miren la mochila que les prometí o que debo hacer. Porque realmente cuando subí estas fotos ha gustado mucho, miren. Ha gustado muchísimo. Los comentarios de las niñas que me siguen en la página. Entonces me doy cuenta que esta bolsa ha gustado mucho. Entonces tengo pendiente este proyecto y la tula de espalda también que hay que hacer. Miren el bolso tan lindo. Entonces ahora sí las dejo. Muchas gracias por todo. Dios las bendiga. Y recuerden, para quien está trabajando esta bolsa, igual que yo, en los mismos tonos, bueno, en los colores que estén trabajando, van a avanzar mucho más. Una altura aproximadamente de, digámoslo que 30 centímetros, porque estos bolsos deben quedar más altos de lo normal. 30 centímetros. La base aquí mide 17, 18 centímetros, la base. Entonces pueden hacer también su bolso con otras figuras. Entonces, sin más que decirles, ya saben, quien esté trabajando esto, siga simplemente tejiendo recto. Siga tejiendo recto hasta donde desee y nos vemos ahí para empezar a hacerlos. Ya creería que yo no voy a mostrar más partes de este bolso hasta que nos lleve la altura deseada. ¿Sí? Entonces nos vemos, si Dios quiere, aquí mismo en el canal. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, bendiciones. Se les quiere mucho y gracias por el apoyo. Regálame un like, por favor. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, me encuentro como Tejeguay con Andrés Rodas en todas las redes sociales. Muchas gracias y Dios los bendiga. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias. Chao. Mimos de Rose, Diana Lengua, todas. Amada, Lucy Yolanda. Mi querido profe Andrés, felicidades, excelente trabajo. Por favor, no te olvides tener en cuenta el bolso de gato. Muchas gracias, Dios te bendiga. Todas le quedan hermosas. Mónica Sanjuanelo y Constanza Rincón. Mirella. Todas, muchas gracias, se les quiere. Hasta una próxima oportunidad.